Chihuahua se encuentra en uno de los niveles de mayor deterioro, tanto en la vida personal y social. Nuestro estado pasó de 1995, en el que estaba en el 5º lugar de desarrollo humano, al actual 19 lugar, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Las condiciones se han deteriorado. Tenemos en varios de los índices sociales las peores estadísticas. En rezago educativo somos el estado 14, tenemos la entidad federativa que es el 3er lugar en muerte materno-infantil, tenemos los 10 municipios más pobres de México en el estado de Chihuahua y, por supuesto, debo decir, el servicio de salud en pésimas condiciones. Vamos a desarrollar integralmente una política de desarrollo social que atienda, por supuesto, a los que menos tienen. Pero lo haremos a través de 2 principales ejes para el incremento del crecimiento económico de Chihuahua. Un acuerdo estatal para mejorar el ingreso salarial de los trabajadores, de las trabajadoras, y por supuesto una política de desarrollo económico en el que el gobierno vuelva a colocarse como el principal promotor e impulsor del crecimiento económico en la generación de micro, pequeñas y medianas empresas. No hay mejor instrumento para combatir la desigualdad social, la falta de oportunidades, que la iniciativa privada, que es una viva fuente de mejoramiento social. Por supuesto, tenemos que ir a programas especiales de atención a mujeres trabajadoras, sobre todo a madres solteras, a niños y a jóvenes, para su reinserción comunitaria y al trabajo. Una política de desarrollo social tiene que garantizar a todas y todos los chihuahuenses una cobertura total en servicios de salud de calidad. Yo creo que tenemos que ser muy puntuales. El estado de Chihuahua, los gobiernos del estado de Chihuahua, en los últimos fácilmente 15 años han dejado de atender a la ciudadanía que más necesita el apoyo del gobierno, la subsidiariedad y la solidaridad con esa población. Lo que traigo en la plataforma política 2016-2021 para el gobierno de Chihuahua trae grandes inclusiones de programas sociales que no son ningún sueño hoy irrealizables, sino que ya forman parte de acciones de gobierno en el municipio de Delicias, que estamos en los primeros 20 lugares de 2,445 municipios de México en el combate a la pobreza. Tenemos que ser subsidiarios. El Estado tiene que salir al frente de la ciudadanía y decirle que también le interesa. Hoy tenemos más de 60 municipios en el abandono del gobierno en políticas públicas para generación de buenos empleos y también para la atención de la salud y la educación, más el municipio de Juárez. Yo creo que es bien difícil estar hablando hoy del municipio con más potencialidad en nuestro estado de Chihuahua, el municipio de Juárez, el generador del Producto Interno Bruto, y que tengamos esa desigualdad tan tremenda entre los que más tienen y los que menos tienen. Traeremos uniformes escolares gratuitos que le darán la dignidad a nuestros niños, la equidad que necesitan las escuelas. Traemos guarderías infantiles para todas las madres trabajadoras, jefas de familia, que hoy forman parte de esa masa productiva del estado de Chihuahua de una manera muy importante, sin dejar de ser el motor y el corazón de la familia. Lo haremos desde las 5 de la mañana y en turnos de tercera. Necesitamos proteger lo más sagrado que tenemos, que son nuestros niños. Traeremos transporte público gratuito, disminuir en un 50% las cuotas de las universidades públicas y haremos la inclusión necesaria para que sea Chihuahua igual. El día que los chihuahuenses y los mexicanos dejemos de ser espectadores y pasemos a ser participantes activos y decididos en la democracia y en todas las actividades sociales, este país va a cambiar. Mientras una parte importante de la población permanezca pasiva, seguirán las cosas como están y seguiremos siendo lo que somos. Lo que somos no es producto de la casualidad, es producto de la causalidad. Hay una causa y hay un efecto. La causa es que hemos tenido gobiernos en la presidencia de la República y en los gobiernos estatales que no han dado para más. El resultado ahí está. Ya lo describió mi tocayo con bastante puntualidad y no lo voy a repetir.
Tenemos un modelo de país en los últimos 30 años que ha crecido un 2.5% de promedio. Y aquí en Chihuahua, como sabemos, ha crecido más, hasta el 5%, pero también ha crecido la pobreza extrema. Yo no estoy de acuerdo con que la iniciativa privada es el principal motor de crecimiento del país. El resultado está en ese modelo que ya se describió, con un promedio anual de 2.5% en los últimos 30 años, que es el modelo neoliberal de capitalismo salvaje, en donde el pez grande se come al chico y los resultados los tenemos a la vista. No más aquí en Juárez, 50,000 personas que no tienen gran cosa que comer. Yo impulsaría proyectos de gran alcance, un Pemex solar que modifique radicalmente la estructura de este estado. Juárez, ya se ha hablado del estado y creo que está bien, pero en Ciudad Juárez hay 50,000 hogares, de acuerdo así estamos Juárez, a este análisis, que padecen hambre, que no tienen lo suficiente que comer durante la semana. Tenemos el 60% de los empleos formales, los da la industria maquiladora y ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Los juarenses, cuando se les pregunta cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan, tienen en primer lugar inseguridad, en segundo lugar corrupción y en tercer lugar pobreza. Esta ciudad, Ciudad Juárez, está viviendo un grave problema de pobreza que tenemos que ver todos porque es importante atenderlo. Hay un grave problema de pobreza urbana. ¿Qué proponemos? Primero, replicar modelos exitosos. Lo que se hizo en Medellín, donde el gobierno le entró a combatir la pobreza, yendo a invertir, generando inversión pública en las colonias más humildes, cambiando totalmente el entorno. Y hay dinero para ello. El gobierno del estado tiene un presupuesto de 62,000 millones de pesos, pero no los gasta en lo que más se necesita. En segundo lugar, un plan de desarrollo económico para la frontera, en donde asumamos el liderazgo frente a la empresa maquiladora que está pagando sueldos de hambre. Y no estoy hablando de otros países. Mientras aquí pagan 6,000 pesos al mes, en Toluca y en Querétaro le están pagando a los obreros 15,000 pesos al mes. Es algo verdaderamente lamentable. Plan de desarrollo económico y un plan de inversión social como lo hicieron en Medellín y que fue muy exitoso. Muchas gracias. Desde el Palacio de Gobierno, todo se ve muy bien, pero la realidad de nuestro estado es otra, la que estamos viendo todos los ciudadanos. La manera en que viven los ciudadanos es el reflejo más claro del desarrollo de un estado. Limitarse a sobrevivir no significa salir adelante, es no tener futuro. El estudio de la OCDE en 2015 nos muestra claramente que el estado aún se encuentra muy rezagado en 5 dimensiones: seguridad, educación, gobernanza, salud y vivienda, en las que ocupamos lugares que van del 22 al 29 de los 32 estados que componen el país. Sí, Chihuahua, que era reconocido como uno de los estados con mayor empuje y liderazgo, ahora está en los últimos lugares en la atención a su población. Soy el primero en reconocer el valor de las organizaciones de la sociedad civil para identificar, entender y ágilmente prestar apoyo a la sociedad en su conjunto. Si Juárez ha salido adelante, no es por sus gobiernos, sino a pesar de ellos. Juárez ha mostrado que nunca ha sido una sola persona la que resuelve los problemas, que en realidad fueron la valentía, el amor y el compromiso de todos los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil los que literalmente rescataron la ciudad. Juárez es ejemplo de que la sociedad civil es madura, responsable y capaz de dar seguimiento a las acciones de gobierno y pedir cuentas. Muy bien. Los recursos de la ciudadanía solo deben estar invertidos en el bienestar de la ciudadanía, no en lujos, fiestas y helicópteros. No requerimos de magos de las finanzas públicas especialistas en desaparecer el dinero con artilugios oscuros y simulaciones. Urge honestidad y transparencia financiera. Las participaciones, la disciplina fiscal, buena planeación, seguimiento y controles transparentes, no simulación. Las participaciones federales son la principal fuente del ingreso del gobierno estatal.
En 2009 debíamos el equivalente a poco más del 100% de las participaciones federales. Ahora debemos el equivalente a más del 200% y seguimos circulando entre baches. ¿Con qué va a comer una familia que debe más del doble de lo que recibe en un año? ¿A qué le estamos orillando? A hipotecar su futuro. Proponemos presupuestos justos y acordes a las necesidades de la ciudadanía, no a los caprichos de los gobernantes. Transparencia real, no simulada. Presentar trimestralmente el avance físico y financiero de todos los programas presupuestarios con montos aprobados, pagados y ejercidos y no información fragmentada. Transparentar el uso y movimiento de los fideicomisos, el gasto público vinculado a metas de desempeño y una acción legal para la recuperación de fondos malversados. Muchas gracias. Como ustedes saben, las finanzas estatales son un desastre. Tenemos una deuda de más de 43,000 millones de pesos. Y lo que nosotros planteamos primero es una obligación que tiene el gobierno entrante de auditar al gobierno saliente para aclarar y que rindan cuentas los que han desfalcado a nuestro Estado. En segundo lugar, transparentar la deuda. Hoy hay una discusión entre el actual gobernador y el exgobernador sobre la deuda. Los juarenses, los chihuahuenses tenemos todo el derecho de saber cuánto y a quién se le debe en el Estado. Tercero, un plan de austeridad. He venido planteando a lo largo de toda la campaña que durante los próximos 5 años no se va a construir un solo edificio para albergar oficinas públicas. Está el caso del pueblito mexicano aquí, que no le sirve realmente a los juarenses habiendo tantas carencias, tantos baches, tantas escuelas sin equipar, o el Centro de Justicia en Chihuahua que costó 2,000 billones de pesos. Imagínense todo ese dinero en las calles de nuestra ciudad y en la infraestructura urbana. Cuarto, renegociar la deuda sin contratar, hacer un compromiso que en los próximos 5 años no se contrate deuda y para eso vamos a tener el plan de austeridad. Y una nueva ley de coordinación hacendaria, impulsarla. Hoy, la legislación que tenemos, la ciudad más afectada, más dañada por el tema de la distribución de los recursos públicos es Ciudad Juárez. Es totalmente discrecional el recurso que el gobernador entrega a los diferentes municipios del Estado. Y como siempre ha pasado durante los últimos años, el más afectado es Ciudad Juárez. Necesitamos una ley de coordinación hacendaria que tome en cuenta la población, que tome en cuenta la recaudación de impuestos propios y que tome en cuenta también la generación de impuestos o el pago de impuestos que hace Ciudad Juárez. Con una nueva ley de coordinación fiscal, Juárez va a tener los recursos que se merece y que se le han negado en los últimos 20 años. Yo dije que las finanzas públicas no tenían como principal motor a la iniciativa privada. No dije que la iniciativa privada no era importante, por supuesto que sí es importante. Yo dije que no es la más importante, no la ha sido la más importante en la historia de México. Ejemplo, en contra de ese 2.5% de crecimiento en los últimos 30 años del Producto Interno Bruto Nacional, hubo antes de eso, más o menos del 40 al 70 por aproximadamente, un crecimiento del doble, del 6%. ¿Qué generó ese crecimiento del doble? No fue las finanzas privadas, fue la inversión pública. En este momento, con Peña Nieto, estamos en los niveles más bajos de inversión pública de la historia de México. El modelo de país que nos impuso el PRI y el PAN nos ha llevado a esta situación, porque es un modelo que se basa en que las utilidades se privatizan y las deudas se socializan. Así se vendieron más de 1,000 empresas, las principales de México, y actualmente están rematadas en ventas de garage, lo que era la empresa más importante de México, que es la Pemex, junto con la Comisión Federal de Electricidad. Las empresas que fueron baluarte de nuestro país, que aportaron, esas son las empresas. Yo quisiera saber qué empresa aportó entre el 30 y el 40% de los ingresos fiscales federales como lo hizo Pemex. No existe ninguna otra empresa privada. Es la inversión pública, privada, no la privada, la que ha generado en otros tiempos la riqueza de este país. Con esta inversión pública y con las ganancias de Pemex se hicieron la tercera parte de los hospitales, la tercera parte de las escuelas, la tercera parte de toda la obra pública. Básicamente tenemos 3 causales importantes que tienen al Estado de Chihuahua en este endeudamiento feroz.
Primero, la corrupción y la falta de transparencia. Segundo, la ineficiencia en la aplicación de los recursos públicos. Y tercero, la inequidad de una ley de coordinación fiscal que no privilegia nada al Estado de Chihuahua y que hoy, tan solo en el sector educativo y el sector salud, tiene un boquete que supera los 15,000 millones de pesos. Y les digo, la Federación, el Estado de Chihuahua gasta 22 mil millones de pesos en el gasto educativo, de los cuales recibe aportaciones y participaciones federales por un monto de 12 mil millones de pesos. Desde el año pasado vengo diciendo en la precampaña que el Estado necesita una conjunción de ciudadanía, de gobierno para la gestión ante gobierno federal y pedir equidad en el trato del gasto educativo. El Estado de Puebla, la Ciudad de México, el antes Distrito Federal, no pagan un centavo de gasto educativo. Qué bueno que desde campaña ya hay acciones de gobierno que estoy haciendo antes de ser gobernador. Les comento que ya hace unos días vino a anunciar gobierno del Estado que ya resolvieron ese boquete de 10 mil millones de pesos en el gasto educativo con gobierno federal, que será a partir de 2017 y el otro 25% en otros 5 años. Qué bueno que se están preocupando, porque hoy Chihuahua realmente necesitamos meterle la mano al déficit anual. Necesitamos transparentar las finanzas públicas, necesitamos que haya consejos consultivos ciudadanos conformados por sector productivo, sector educativo de investigación, sector de la sociedad civil y el sector de gobierno, para poder abrir a la ciudadanía las cuentas de gobierno y entender que solo juntos detenemos el flujo del déficit anual. Les garantizo que en los 5 años de gobierno no tendremos un centavo de nueva deuda y tendremos que analizar los contratos fideicomisos que hoy existen para saber que podemos resolver el problema de la deuda actual. Lo más grave de la deuda de Chihuahua es el costo de contratación de esta deuda. Efectivamente, aquí se ha dicho, hay un monto de casi 43 mil millones de pesos. El anterior gobierno dejó la deuda de Chihuahua en cerca de 12 mil millones de pesos. Y en estos 5 años y medio, la deuda está en casi 43 mil millones de pesos. Pero la deuda nacional per cápita número 1 es la de Chihuahua. Lo más grave es que no está asociada ni a la inversión en infraestructura ni al crecimiento económico. Por eso es un imperativo que la deuda sea debidamente auditada y clasificada y separada. Tenemos que ir a revisar cada uno de los contratos del endeudamiento público de Chihuahua. Y por supuesto, enfrentar el servicio de la deuda también requiere de una renegociación, una reingeniería financiera. Chihuahua tiene que destinar anualmente casi 1.500 millones de pesos, tanto al pago de intereses como a pagos de la deuda. Es muy importante deslindar responsabilidades, porque en esa contratación también hubo abusos, hubo corrupción política, no solamente de los gobernantes, sino también de algunas instituciones financieras. Por supuesto, lo más importante que necesita Chihuahua en sus finanzas es una reorganización del presupuesto, una reordenación del gasto público. Hay que invertir el gasto actualmente, 3 veces el gasto es administrativo y solamente una cuarta parte, vamos a decirlo así, es al fomento gasto productivo. Un gobierno que acabe con el despilfarro, con el dispendio, con los gastos suntuarios, con los helicópteros, como aquí se dijeron, pero también con los aviones, los guaruras, las fiestas, los vinos de 100 mil pesos. Hay que hacer un gobierno austero, transparente, hay que abrir licitaciones, contratos, acciones. El gobierno de Chihuahua tiene también un compromiso, una nueva ley de coordinación fiscal. Chihuahua es el estado clasificado como el más corrupto del país. El gobernador del estado, César Duarte, está acusado penalmente en la PGR por varios delitos, entre ellos peculado e enriquecimiento ilícito. En esa investigación existen hoy elementos suficientes para ejercer una acción penal en contra del gobernador de Chihuahua. Yo he sostenido que es fundamental esa acción. O la realiza la Federación o por supuesto nosotros también actuaremos por nuestra cuenta. Es importante acabar con el pacto de impunidad, que es transversal a la clase política a niveles de gobierno. Es muy importante hacerlo no por venganza política, por revancha personal, sino por un acto de justicia. Y no solo se trata de llevar a Duarte a la cárcel, se trata de recuperar lo robado y ese dinero devolverlo en favor de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestras mujeres, de nuestros adultos mayores.
Por supuesto que hacer justicia en el caso de Duarte es un imperativo moral de todos los chihuahuenses y ni más ni menos que eso es lo que está en esta elección. Hacer justicia es un reclamo de muchos chihuahuenses que hace más de 2 años nos agrupamos en la Unión Ciudadana para exigir castigo al latrocinio, al saqueo, a la impunidad. Pero también tenemos que hacer un gobierno abierto. El mejor antídoto en contra de la corrupción es la transparencia. Hay que tener apertura total en el presupuesto, en el contrato, en las licitaciones, en las acciones. Hay que hacer un gobierno realmente de transparencia absoluta. Mi gobierno se va a comprometer con la plataforma 3 de 3. Vamos a llevar a la ley de responsabilidades de los servidores públicos la declaración fiscal, patrimonial, de intereses, no solo del gobernador, sino de los que participen en el gabinete. Y vamos a hacer realmente una fiscalía anticorrupción en el Estado, no el remedio que acaba de hacer el Congreso de Chihuahua, donde dejó al gobernador como el responsable final del combate a la corrupción. Es como si al frente del combate a las drogas pusiéramos al Chapo Guzmán. Tiene que haber una real... Gracias, candidato. Gracias. El asunto a la corrupción en el estado de Chihuahua debe llevar 2 tendencias: acciones correctivas y acciones preventivas. Y lo he dicho de una manera muy clara. Necesitamos privilegiar nuevamente el respeto a las instituciones, la separación auténtica de los poderes. Ya no más órdenes del gobernador al poder legislativo, ya no más órdenes del gobernador al poder judicial. Necesitamos pues vivir en esa república en la que soñamos y en la que nosotros hemos participado de manera democrática. Hoy estoy proponiendo acciones de gobierno contundentes. Necesitamos gobernar ya con la ciudadanía y para la ciudadanía. Hoy necesitamos que los sectores de Chihuahua se involucren en la toma de decisiones y se transparenten los grandes programas y las grandes inversiones en Chihuahua. Tendremos consejos consultivos ciudadanos honoríficos que salgan desde el Congreso del Estado y que, aunque no sean decisiones vinculatorias, el gobierno del Estado se verá muy difícil desoír los consejos, el análisis de la ciudadanía en acciones de gobierno. Así va a ser temática: un consejo consultivo para inversión en obra pública, otro consejo consultivo para desarrollo social y humano, incluyendo salud y educación, otro consejo consultivo para generación de empleos y desarrollo económico, y el cuarto precisamente para seguridad y justicia. La participación del sector productivo empresarial, del sector educativo, del sector social y de los mismos organismos especialistas, con colegios de ingenieros, de arquitectos en el caso de obra pública, los colegios de médicos en materia de desarrollo social, nos permitirán saber presupuestos, bases de licitación, nos permitirán conocer análisis de costo-beneficio, y eso transparentará los recursos y evitará meterle la mano al cajón. Eso es lo preventivo. Y lo correctivo: cualquiera que trabaje en las instituciones, habrá justicia en Chihuahua. Ya he dicho muchas veces que el primer día que sea gobernador, si el pueblo de Chihuahua quiere, ordenaré una auditoría a las finanzas del Estado y consignaré los resultados de esa auditoría a la Fiscalía para que proceda penalmente. Ya no voy a insistir más sobre ese punto porque yo creo que ya está bastante trillado. A mí, más que la corrupción del pasado, que sí me interesa, y ya dije cómo, me interesa la corrupción del futuro y la impunidad del futuro. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Si cualquiera de nosotros, obviamente alguno de nosotros será gobernador, ¿qué va a hacer si a la hora de la hora decimos que vamos a ser muy honestos y resulta que entramos a robar? ¿Qué van a hacer los ciudadanos? ¿Van a continuar otros 5 años igual? ¿Vamos a continuar así? ¿O se haría? Y yo invito, no reto, invito fraternalmente a mis compañeros contendientes aquí a que los 2 años y medio nos sometamos a una revocación o ratificación de mandato, para ver si es cierto que nosotros cumplimos lo que ofrecemos o decimos una cosa y hacemos otra. Mientras el político o los políticos no se nos ponga un alto y no se saque aquí de Chihuahua al primer gobernador que sea corrupto, la mata va a seguir dando y en el pecado tendremos la penitencia, porque a la hora de la hora no hacemos nada y únicamente nos quedamos viendo que sigan robando los que siempre han robado. Hay excepciones, pero yo creo que es la regla general. El pueblo tiene que participar y yo enviaría una ley de participación ciudadana que ponga los medios precisos para que esto no sea una figura retórica,
sino que la participación sea efectiva y pueda destituir a alguien. No se requiere siquiera una ley, lo que se requiere es voluntad. Con la voluntad basta, como lo hizo Andrés Gracias, Manuel, candidato. en el Dio DF. su tiempo. Coincido con Javier Félix, creo que es imperativo hacer justicia en Chihuahua, pero es todavía más importante qué compromisos hacemos nosotros de cara a los juarenses, a los chihuahuenses en este tema. Nosotros tenemos 3 propuestas concretas que Movimiento Ciudadano está haciendo a lo largo y a lo ancho del país. La primera es igual a lo que decía aquí Javier, la ratificación de mandato. PRI y PAN aprueban la reelección, que está bien. Es decir, hay un premio para aquel funcionario que haga las cosas bien. Pero no quisieron aprobar el castigo para el que lo haga mal. Estamos totalmente de acuerdo y está presentado como iniciativa de ley en el Congreso de la Unión la ratificación de mandato. Es decir, que a la mitad del periodo, si los ciudadanos no están de acuerdo con el desempeño del gobernador o del presidente municipal, se pueda hacer un plebiscito y se vayan a su casa. Segundo, presupuesto participativo. Hoy en Jalisco, los gobiernos municipales de Movimiento Ciudadano es el único lugar del país donde cuando el ciudadano va a pagar el impuesto predial, se le pregunta de las obras prioritarias en qué quiere que se gaste su dinero, se invierta su dinero. El único lugar en los gobiernos de Movimiento Ciudadano, y es un compromiso que estamos haciendo en Chihuahua. Y en tercer lugar, auditoría ciudadana. Esto de las fiscalías, esta que se crea, las que se proponen aquí, eso nunca va a funcionar. Es como lo que pasó con Peña Nieto, que le encuentran a la esposa a la Casa Blanca y luego, pues él pone al que la va a investigar y ya dijo que todo estaba bien. No, lo que propone Movimiento Ciudadano es una auditoría ciudadana, que sea un consejo ciudadano, que no tenga ninguna vinculación con el gobernador del estado, ni por la vía de la nómina, ni por la vía de la proveeduría, el que audite los recursos públicos. Y es un compromiso que venimos haciendo desde que arrancamos la campaña. Un consejo ciudadano que audite los recursos públicos del gobierno del estado y que no tenga ninguna vinculación. Esas son las 3 propuestas para combatir la corrupción y la impunidad: ratificación de mandato, presupuesto participativo y auditoría ciudadana. No queremos más simulaciones, fiscalías y leyes anticorrupción de vacilada. Son fiscalías patito como las que nos han presentado hace un par de semanas, o que se queden en el papel solamente. No queremos atole con el dedo. Lo importante es que la corrupción no quede impune para que no prolifere. Vamos por cero corrupción y cero impunidad, porque hasta hoy los actos de corrupción se exhiben, pero no se persiguen y mucho menos se consignan. De la noche a la mañana los partidos parece que están haciendo acto de contrición y van a combatir la corrupción. Juran que ahora sí van a luchar contra los corruptos, con una ley a la que ellos mismos le pusieron todo tipo de trabas, como para decirnos que tuvieron toda la intención, pero ahí se las debemos para la otra. Y así quieren que les creamos nuevamente. Se requiere de un compromiso verdadero de la autoridad, una autoridad que no le deba la candidatura o el puesto a su partido, que no vea por el bien de nosotros los ciudadanos y que no ande votando en contra de los intereses de la población porque se lo pide su bancada, como sucedió con el aumento del IVA en Juárez. Todavía no está la ley y el PRI ya está proponiendo en la Cámara de Diputados otorgar el perdón a los servidores públicos que hayan cometido desvíos de recursos. Lo dice el INEGI, Chihuahua es el estado donde hay más incidencia de actos de corrupción, el doble del promedio nacional. 44,000 de cada 100,000 habitantes dijo haber sido víctima de algún acto de corrupción en Chihuahua. La corrupción no es nuestro destino, ni la traemos en el ADN. Hay que tener mano firme, sin ningún tipo de compromisos políticos, para que la corrupción no quede impune y para transparentar la administración pública de manera tal que no haya lugares oscuritos donde prolifere. Vamos por transparencia absoluta, por fiscalía autónoma, para una auditoría ciudadana. Gracias, candidato. Todos sabemos que el tema de la seguridad no está del todo resuelto y que repunta en cualquier oportunidad. La inseguridad crece en donde el gobierno ha dejado de hacer su trabajo, donde por estar ocupados en la grilla, en hacer negocios personales y corruptelas, se les olvida la función pública. Justamente esos vacíos de autoridad, esas áreas grises y la falta de respuesta a las necesidades sociales son los que alimentan y dan espacio para que surjan los grupos delincuenciales. Un gobierno que no está distraído en grillas de los partidos, que sí está enfocado en lo que verdaderamente debe de hacer,
es el que verdaderamente va cerrando filas con la ciudadanía para prevenir y combatir el crimen. Hay que contar con un gobierno que no busque cubrir la problemática con la información más conveniente para cuidar su propia imagen, sino que acepte la realidad y actúe en consecuencia, que actúe con transparencia e interés en combatir a la impunidad, para que con mayores y más rápidos resultados los ciudadanos podamos retomar la confianza en las instituciones de procuración de justicia. Proponemos fortalecer los sistemas de inteligencia policial, dignificar la labor de quienes tienen como misión cuidar de la ciudadanía a través de una mayor efectividad en la procuración de justicia, contar con mecanismos de denuncia eficientes y seguros, priorizar la atención a víctimas del delito, reforzar la comunicación y coordinación con la Federación, municipios y observatorios ciudadanos. Personalmente voy a pedir el apoyo del General Secretario de la Defensa y del Almirante Secretario de la Marina, fortalecer las capacidades de aprendizaje institucional en las actividades ministeriales a mi fin de minimizar el número de casos liberados. Muchas gracias. Me parece que vivimos dos realidades. En algunas ciudades, aunque de repente repuntan, ha habido una baja en los delitos, pero en la Sierra de Chihuahua, acabo de estar allá, es una verdadera tragedia que el gobierno estatal se niega a reconocer un día y el otro también, como si con declaraciones a los medios fuera a desaparecer la inseguridad. Entonces tendremos que tener dos políticas de seguridad en el Estado. En la Sierra lo que yo estoy planteando es desaparecer las policías municipales, tener ahí un mando único, reformar la ley, porque hay no más de dos sopas. El alcalde que quisiera enfrentar al crimen no puede, no tiene los recursos para hacerlo. Y los que están del lado del crimen, bueno, pues la policía municipal es una fuerza más del crimen organizado porque están a las órdenes del crimen. Hay que desaparecer las policías municipales y entrar y asumir el mando la policía estatal en coordinación con la autoridad federal, como lo decía el ingeniero Barraza. Y en las ciudades, ¿qué tenemos que hacer? Primero, una política integral. Debemos, ya lo decía hace rato en otra intervención, el ejemplo de Medellín, donde con intervención social, con inversión pública, con inversión en infraestructura, con participación ciudadana, en las áreas más pobres de Medellín, se cambió la realidad y eso fue cambiando el tema de la seguridad. En segundo lugar, el equipamiento, la alta tecnología. No tenemos cámaras. En Ciudad Juárez es terrible la situación. Las cámaras que se ubican en las calles son los principales enemigos de los criminales. Entonces yo propongo alta tecnología, equipar con cámaras las ciudades, las principales ciudades del estado y finalmente crear una universidad estatal de policía. El cambio de sistema penal fue bueno para el Estado, o es bueno, no ha sido bueno, porque no hay, el sistema es bueno, no hay tecnología para perseguir los delitos. Tenemos a nuestro alcance alta tecnología para poder resolver los delitos simplemente aquí en Estados Unidos, y en el Estado no se ha invertido prácticamente nada para capacitar a los policías investigadores. Estas son algunas de nuestras propuestas. La delincuencia organizada se ha fusionado con el Estado. La frase es dura, pero no es mía. Es de un ministro de la Suprema Corte de Justicia en funciones que se llama José Ramón Cosío y fue publicada en una editorial del Universal que guardo en mi archivo. Ese es el problema de fondo en el país. La corrupción viene de arriba para abajo. Hay presidentes municipales corruptos porque hay gobernadores corruptos, y hay gobernadores corruptos porque hay presidentes de la República corruptos y no se les hace nada. No es cierto que la corrupción es un monopolio de los partidos políticos. La corrupción es una gama muy amplia, una red muy amplia que sí está en los partidos, no en todos tampoco, ni de la misma forma, pero también está en el sector empresarial. Hay muchos casos de eso. También está en las iglesias, también está en las escuelas, también está en la población. Decía Bertolt Brecht que en el pueblo está lo mejor y lo peor. La corrupción no se puede quitar por arte de magia. La impunidad, la inseguridad. Es cierto que ha disminuido secuestros y otros hechos violentos de ese tipo. Es cierto, yo no lo voy a negar. Pero también es cierto que las estadísticas se ven de una forma cuando se ven de afuera a cuando te tocan a ti o a una persona cercana. A nosotros, a un compañero que se llama Gabriel, candidato suplente a una diputación por Chihuahua, lo aprendieron
lo llevaron a una cárcel sin orden de aprehensión. Antes de liberarlo por presiones sociales, lo insultaron, lo escupieron, lo orinaron y dijeron que todo era órdenes del jefe. Esa es la democracia que vivimos. Gracias, candidato. Para nadie es un secreto que la inseguridad está permeando en la periferia del estado de Chihuahua. La temática hoy aquí en las ciudades más importantes del estado no es la de diario, en el café, en el hogar, en los parques públicos. Ya no es la inseguridad, es la corrupción. Sin embargo, basta recorrer los municipios de las orillas del estado de Chihuahua para darse cuenta de la falta de esperanza, para darse cuenta de los campos yermos, para darse cuenta que la gente lo único que aspira es a salir, a huir de su municipio y a concentrarse en las ciudades más importantes del estado o huir al extranjero. Hoy las poblaciones están secuestradas por la inseguridad, por el crimen organizado en esos municipios. Necesitamos pues tomar medidas correctivas y medidas preventivas, que es lo más importante para combatir la inseguridad. Las medidas correctivas: necesitamos atender de manera urgente esos municipios con inversión, con trabajo, con educación, con oportunidades, y necesitamos que el Estado, la Federación y los municipios tomen la seguridad de sus lugares de manera conjunta. Necesitamos en esos lugares el concurso de la Federación y el Estado para restablecer esa seguridad jurídica que hoy no tienen. Y necesitamos, dicen que la población, si tiene educación, si tiene alimento, si tiene oportunidades de trabajo y si tiene también oportunidades de generar negocio, eso es el mejor remedio para combatir la inseguridad. Hoy necesitamos profesionalizar todos los cuerpos policiales. Yo vi a mi compañero Barraza que se dedicó a puras actividades correctivas, a pura policía. La seguridad tiene que ver también con la prevención. Vamos a luchar por la ciudadanía que más lo necesita y que haya igualdad de oportunidades en el estado de Chihuahua. En el tema de la inseguridad pública, es muy importante que los gobiernos se conduzcan con apego a la verdad. Es un doble crimen cuando se trata de alterar, de ocultar, de maquillar las cifras con el propósito de salir adelante o en términos político-electorales o de la imagen del gobernador. Chihuahua necesita una fiscalía autónoma verdadera y por supuesto la independencia y la autonomía de los servicios periciales y de la estadística delictiva en el estado. En efecto, aquí en Juárez ha descendido el índice delictivo en delitos de alto impacto, pero Chihuahua sigue teniendo una estadística muy alta en homicidios dolosos, en robos patrimoniales y sobre todo en desaparición forzada. El gran problema es que hay dos instituciones, por cierto, de la Federación, que tienen cifras distintas sobre Chihuahua. Una de ellas es el Consejo Nacional de Seguridad Pública y la otra es el INEGI. Dos instituciones federales. ¿Cuáles dicen la verdad sobre Chihuahua o quién alimenta las cifras de una y otra? Autonomía a la Fiscalía. Modelo de participación ciudadana como un modelo efectivo y exitoso. Visibilizar los problemas, obligar a la coordinación interinstitucional entre autoridades, dar seguimiento a las metas, a los objetivos. Ese es un modelo efectivo. Dignificación policíaca es fundamental. Mejores salarios a los policías, prestaciones, por supuesto, becas para sus hijos, oportunidades de crecimiento familiar y personal a los policías. Hay que limpiar, sí, los mandos, y sobre todo los mandos medios, pero dignificar la tarea policial. Y, por supuesto, combate a la corrupción. También creo que la inseguridad tiene su base en la enorme desigualdad social. Y procurar un desarrollo económico en donde la gente tenga mejores ingresos es la mejor fórmula. Muchas gracias.